No, ya, con café y agua, ya que se esté tirando. Sara Pozos ya está al pendiente. Ay, esa Sara. Ahorita va a empezar la actividad de cacayacas. ¿Tú vas a leer las participaciones? Sí, yo las leo. ¿Me pueden poner en cámara nomás para acomodarme? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La paz de Dios sea con cada uno de los televidentes el día de hoy. Es un gusto, un verdadero placer dar inicio con este programa. Un programa que la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores ha titulado Contraportada. En este programa vamos a tratar temas de religión, temas de ciencia, temas de actualidad, en donde nuestra principal arma va a ser la razón. Vamos a razonar, vamos a analizar, vamos a incursionar en temas de gran interés religioso, científico y llevar a ustedes el análisis desde una perspectiva académica. Biblioteca Apostólica es un espacio donde estamos, aquí nos ven, es un espacio dedicado al estudio de las religiones. Aquí van a encontrar una serie de bibliografía e información muy importante para el estudio de cualquier religión a nivel mundial. El día de hoy nos honra con su presencia el profesor David Venegas, quien trae un tema muy interesante. El tema que vamos a exponer el día de hoy se llama Geografía Bíblica. Es solamente una serie de temas que vamos a enfocar en la situación de la geografía bíblica. Hoy es una parte, ya posteriormente estaremos hablando de ello. Mi nombre es Josué Coronado, estaré conduciendo este programa y agradecemos a todos ustedes el favor de su presencia a través de este televisión. Profesor, bienvenido. Dios te padre, Josué, pues agradezco la invitación nuevamente a compartir aquí con la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, ahora en este espacio de este programa Contraportada, y abriendo el tema de la geografía bíblica, que de pronto a veces no reparamos en ese tipo de detalles
que se vuelven interesantes y hasta curiosos, y que si nos vamos por este lado de la geografía, de la ubicación, de la naturaleza, se vuelve como más comprensibles los hechos históricos y las narraciones que nos ofrece la Biblia. Será un tema interesante, esperemos que los que están allá en su casa también participen con nosotros para hacernos saber sus opiniones y que, bueno, todos tengamos algún aprendizaje de este tema. Claro que sí, yo creo que va a haber un muy gran aprendizaje, al menos la comunidad de la Iglesia La Luz del Mundo, que pues somos una comunidad que estamos inmiscuidos evidentemente en el tema religioso, en donde la Biblia es nuestra regla de fe y en ella nos basamos, es la Biblia la que tomamos como referencia para la exposición de la palabra de nuestro Dios, y es importante que conozcamos los lugares, que conozcamos las situaciones que se realizaron en esos lugares, y cuando estamos leyendo algún pasaje bíblico, cuando estamos analizándolo, cuando estamos pensando de qué manera exponerlo, de qué manera entenderlo, es importante ubicarnos en el lugar, pero también en el espacio. Así es. El día de hoy vamos a tocar algunos puntos. Iniciamos con lo que son los puntos cardinales, es algo fundamental en el tema de geografía. Posteriormente hablaremos sobre el huerto del Edén, un tema totalmente interesante y en muchas de las ocasiones controvertido. La tierra de Nod es otro tema que vamos a tocar. La época post-diluviana, y vamos a hablar también sobre lo que es la Torre de Babel. Así es. Básicamente en eso se va a enfocar el programa del día de hoy, pero antes de entrar ya de fondo al tema, profesor, ¿cuál es la importancia? La importancia de conocer la geografía bíblica, la ubicación de los lugares, dónde se realizaron los acontecimientos al momento de la lectura y del análisis bíblico. Bien, mira, hace un momento mencionabas que para entender un hecho histórico es necesario hacerlo desde el cruce de dos coordenadas, el tiempo y el espacio. Porque a partir de este cruce de información es que puedes tomar todo un contexto muy amplio para entender el antes, el durante y el después, para entender los efectos colaterales, para entender las influencias que pudo haber tenido ese fenómeno, para entender la influencia de la misma naturaleza sobre el ser humano que habitó esa región. Son muchas cosas. La geografía no solo es ubicar algo en un mapa, saber dónde está tal país o algo. No es solo eso la geografía, no son solo coordenadas, paralelos, meridianos, no. Va más allá, va incluso a entender la ubicación, la disposición de los elementos naturales como ríos, como mares, como lagos, la disposición también del resto de los elementos naturales de nuestro planeta, como la atmósfera, las capas de la Tierra, y todo esto conformado en un todo, en un solo bloque, que entonces nos da algo que tiene un efecto dominó. Se mueve una cosa, se mueve otra. Y entonces no podemos entender un hecho como algo aislado, sino que cada hecho es en sí mismo el resultado de otro y a su vez va a desencadenar otros posteriores. Entonces, una vez que nosotros tomamos la geografía como un apoyo hacia la historia, como un apoyo hacia la lingüística, como un apoyo hacia la arqueología, pues sin duda el panorama se vuelve más amplio, se vuelve más interesante, se vuelve más rico. Excelente, excelente. Es importante entonces comprender, ¿no? esta parte territorial y la ubicación, sobre todo, de los espacios bíblicos que nos narra este libro sagrado. Sobre los puntos cardinales, profesor, hemos hablado, conocemos, ¿verdad?, los puntos cardinales, el este, ¿verdad?, el poniente, el oeste, y de manera que podamos ubicar, hablemos sobre los puntos cardinales antes de especificar acontecimientos y lugares bíblicos. Claro, es que curiosamente lo primero que se menciona en el Génesis, antes que lugares, antes que ciudades, son los puntos cardinales. Y entonces esto nos da un gran apoyo para partir desde lo básico. Tenemos que saber ubicarnos para poder entender entonces la disposición de las cosas. Quiero hacer un señalamiento de que muchas de las cosas que se relatan en la Biblia no son exactamente con los vocablos originales de las lenguas de la época en que ocurrieron, porque hay que señalar que
el Pentateuco, por ejemplo, fue escrito por Moisés en revelación de Dios mucho tiempo después de que ocurrió todo esto del Génesis. Y a su vez, la Biblia como tal, pues ya es hecha en nuestro tiempo, en nuestra era, con un lenguaje propio ya de la época moderna, que en aquel tiempo pues era el arameo, el hebreo, el griego, el latín, o sea, todos los lenguajes que han ido participando en esto de la conformación de las diferentes versiones de la Biblia, que a nosotros pues nos llega la versión Reina Valera, que es la que nosotros más utilizamos, ¿no?, en nuestra época. Pero entonces las palabras que allí se usan, pues son las palabras que sin duda se usaban en la época de Moisés, o se usaban en la época de los griegos, o se usaban ya en la época de los romanos, y que entonces son palabras ya de uso común nuestro, pero que evidentemente en su momento pues eran palabras del lenguaje local que se hablaba en esa región. Con esto quiero decir que pues no existía obviamente en esa época la palabra oriente, norte, sur, occidente, pues no existían como tales, pero sí el concepto de dirección. Siempre el ser humano ha buscado ubicarse, y al ubicarse los referentes inmediatos pues son los mismos elementos de la naturaleza, en este caso el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, etc. Y aquí al buscar esa ubicación, pues evidentemente el sol en su recorrido marcaba 2 puntos automáticos: el lugar por donde se ve salir y el lugar por donde se ve que se oculta. En consecuencia, alguien ubicó la parte posterior como el norte y la parte frontal como el sur. Entonces, a partir de allí se generan estos 4 puntos principales. Okay. La palabra principal, precisamente, derivada, o si la buscamos en su raíz latina, es cardinal. De allí viene que son los puntos cardinales o cardenales. Entonces, estos puntos cardinales también vamos a encontrar que no nada más estaban en la ubicación geográfica, sino en la disposición de las ciudades romanas. Las ciudades romanas, cuando se trazaban, tenían calles que iban de norte a sur rectas, era una retícula, una cuadrícula perfecta. Y esas calles rectas de norte a sur se llamaban cardos. El cardo que estaba exactamente al centro y pasaba exactamente por el lugar principal, en el exacto centro, se llamaba el cardo maximus. Pero también había líneas perpendiculares que cruzaban hacia el otro lado, y esas se llamaban decumanus. Pero en las calles que eran, ¿cómo te diré?, no tan principales, que eran secundarias, estos decumanus secundarios, entonces eran como de una categoría inferior. Pero el decumanus, que era el que cruzaba por el centro exactamente, era el decumanus maximus, que cruzaba con el cardo principal. De ahí viene lo cardinal. Ahora, vámonos a los puntos. Cuando nosotros ubicamos el lado izquierdo, nosotros trazando el norte atrás de nosotros, que en este caso diríamos que es el este, y luego la derecha sería el oeste, la parte de atrás de nosotros sería el norte, y la parte de enfrente sería el sur. Bueno, cuando nosotros hablamos del oriente, esto viene porque la palabra latín es orior. Orior quiere decir nacer, surgir o levantarse. Entonces, ellos veían al lado izquierdo que allí, cada mañana, nacía el sol. Por eso era el orior. Okay. Y de allí, entonces, es el oriente. Orientis significa el lugar por donde el sol sale o el sol nace. Por eso a Japón el vocablo es el imperio del sol naciente. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Y a la vez, esto también lo podemos combinar con la cultura egipcia, que decía que el sol nacía, estaba en su fuerza y luego moría cada día para volver a renacer nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, oriente entonces significa el lugar por donde nace el sol. De allí que el que busca el oriente se orienta. Una vez que encuentras el oriente, pues encuentras automáticamente los otros tres, tienes cómo manejarte. Por eso es orientarse. Lo que aquí en México decimos nortearnos. Una vez que tienes el norte, pues ya estás norteado, ¿no? Entonces, o estás desnorteado. O estás muy desnorteado. Bueno, ya después orientar es tomar rumbo. En Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces ya el Edén lo entendemos a partir de ubicaciones específicas. A este lado había esto, a este lado había esto, para acá había esto. Porque incluso el Señor nos está dando esas ubicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, en el norte.
Génesis 13:14 dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente. Es el primer texto donde se mencionan los 4 puntos cardinales. Okay. Ahora, el oeste, o como le decimos nosotros, occidente, también le decimos poniente. ¿Por qué le decimos poniente? Porque es el lugar por donde vemos al sol que se pone, que declina. Entonces, son detalles a veces que pueden parecer mínimos, pero que son importantes que tengamos esto, porque hay muchas personas que pues no tienen muy amplia esta facilidad de ubicación, y que es importante que sepamos que, bueno, buscamos dónde está el sol, la parte izquierda de mi cuerpo, mi mano izquierda donde sale, mi mano derecha donde se oculta, y ya tengo rumbo, ¿verdad? Bien. No, y también el hecho de, a veces se va a mencionar algún lugar específico en la Biblia, sale de donde sale el sol, o donde se oculta el sol. Ciudades como Puebla, ciudades como Puebla, que están trazadas con los 4 puntos cardinales. Las calles no tienen nombre, tienen orientes, ponientes, norte y sur. Entonces sí tenemos esos ejemplos actuales todavía. Bien. En lo que usted va platicando, vamos a sirviendo este cafecito. Digo, para los que están viéndonos, es importante, nosotros degustamos. Este programa surge a partir de varias situaciones y pláticas del café y demás, ¿no? Pero es importante que en una buena plática, en una buena lectura, pues lo acompañemos de un buen té o de un buen café. Pues esperamos, ¿no?, que ya también en su casa nuestros amigos, nuestros hermanos estén disfrutando un buen cafecito como nosotros. Les presumo, esta es una técnica de extracción del café que se llama Chemex. Bueno, continúo. En Crónicas 12:15 dice: estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Ahí también nos vuelve a mencionar los sitios. Ahora bien, continuamos el relato bíblico en el Génesis y ya no nos menciona ningún lugar. Ya nos empieza a dar otro tipo de descripción, de narrativa. Pero el siguiente sitio que se vuelve a mencionar es el huerto del Edén. El primer lugar que menciona la Biblia, ¿no? El primer sitio como tal. Con nombre. El primer sitio, con nombre, porque los demás son puntos cardinales. No, este es el primer sitio con nombre propio, el huerto del Edén. Okay. Y aquí es donde empieza el problema. Pues. Que si está, que si no está, que si está oculto, que, bueno, muchas cosas. Fíjese, profesor, parte de lo que estaba viendo, aunque estamos hablando sobre lo que es geografía bíblica, hay algunos libros que al final les vamos a recomendar. Biblioteca tiene bastante libro en tema de arqueología. Y uno de los arqueólogos, o la gran mayoría, mencionan y dicen que evidentemente leer la Biblia es un tema de fe, ¿verdad? Claro. Es imposible tratar de comprobar los acontecimientos en muchas de las ocasiones, y lo que hace la arqueología es apoyar al lector, al amante de la Biblia, ¿no? La arqueología bíblica, para que pueda entender, pueda ubicarse, pueda tener una mayor dimensión de los acontecimientos. No es la arqueología la que trata de darle credibilidad a la Biblia, ni mucho menos, sino es un apoyo para que podamos, pues, tener una mayor comprensión de lo leído, ¿no? Y que también las ciencias como la arqueología deben tomarse con cierto cuidado, porque muchas veces ni ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Hay muchas teorías y muchas variantes, ahorita lo vamos a ver. Y se trata de, primero, como tú dices, hacer el uso de la fe. En lo que estaba leyendo me encontré con una versión de un arqueólogo respecto al Arca de Noé, que ahorita vamos a tocar ese tema. Entonces él dice, bueno, yo como arqueólogo me quedo con que si Dios dice a través de la Biblia que ahí quedó. Eso no más falta encontrarla, ¿no? Porque yo tengo fe. Claro. Entonces, bueno, ahí ya son cosas un poquito diferentes. Bien, estando en el huerto del Edén, aquí hay algo importante que hay que señalar, que aquí es donde viene todo lo interesante de las ubicaciones, ¿no? Génesis 2, 10, 14 dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Es importante señalar que todas las civilizaciones humanas, Mesopotamia, India, Egipto y China, se han establecido en las márgenes de ríos. ¿Por qué? Por la fertilidad de la tierra. Entonces, a partir de ahí han florecido y han tenido poder y han tenido notoriedad. Cuando Dios crea el huerto del Edén, lo primero que garantiza es un manantial con mucha agua, para que ese Edén
para que ese paraíso tuviera un medio de subsistencia a través del agua y pues se garantizara su verdor, su hermosura con la que Dios lo había creado. Entonces, del Edén surge un río. No dice el río, el nombre ni la ubicación, sino simplemente dice, surge un río. Y de allí se reparten 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que es el que rodea la tierra de Havila. Vamos a entender que el que está relatando es Moisés. Claro. Y esa tierra de Havila en tiempo de Moisés sí existía. Y les está relatando, dice, bueno, la tierra que hoy se llama Havila, ese río todavía la riega. La riega. El segundo río es Gihón, es el que rodea la tierra de Cus. Muchos dicen que la tierra de Cus es lo que actualmente es Etiopía. Entonces quiere decir que ese río se abría mucho y cruzaba hasta África, por la parte acá de la península de Sinaí. Y entonces, si fuera así, bueno, la Biblia después retoma Cus y hay que entender que lo menciona como gente que venía de ese país y era gente cusita. Y vamos a encontrar varios textos de personas cusitas, que eran de la región de Cus. Bien, y luego el nombre del tercer río es Hiddekel. Muchos relacionan a Hiddekel con el río Tigris en la actualidad, pero Génesis no dice que era el Tigris, dice que era Hiddekel. Y esta va hacia Asiria, por eso lo relacionan con el Tigris. Y el cuarto, ese sí es un nombre que permanece hasta hoy, el Éufrates. Claro. Entonces, tomando en cuenta estos 4 ríos, los arqueólogos se lanzan a la búsqueda del espacio donde probablemente estaría el huerto del Edén, que también si tomamos en consideración lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, pues no lo van a encontrar porque está sellado en la entrada por los querubines y los ángeles que están cuidándolo día y noche para que el hombre no sepa dónde se encuentra o se encontró. Bien, Havila, Cus y Asiria son las primeras ciudades o regiones, aparte del huerto del Edén, mencionadas en la Biblia. Son las primeras 3. Y ya de allí estas regiones son contemporáneas, dijimos, a Moisés. Bueno, esos ríos ahorita son considerados como ríos actuales. Los arqueólogos dicen que el río Gihón podría ser el río actual que se llama Karún, que está en Irak, y que el río Pisón sería un río seco de Arabia, y que entonces los dos, el Tigris y el Éufrates, harían entonces la zona donde ellos podrían ubicar que estuvo este jardín o que se desarrolló. Incluso varias ciudades modernas se disputan u ostentan el título de lugar donde estuvo el Edén, también con fines como turísticos, claro, ¿no? O sea, de captar la gente y ya tienen hasta guías y quién te lleva y aquí fue y bueno, se ha armado todo un mercado turístico al respecto, pero en sí, pruebas arqueológicas no existe ninguna. Para otros, el río Gihón se encuentra en Jerusalén, por eso también Jerusalén reclama su lugar como sede del paraíso. Entonces dicen que allí estaba el río Gihón, pero hay una confusión, porque lo que hay en Jerusalén es un manantial que se llama Gihón, que lleva el mismo nombre, pero no es el río, solo es un manantial. Entonces no ha habido una comprobación histórica tampoco ni arqueológica al respecto. Pero aquí surge un punto muy interesante. Hay otra versión de arqueólogos que dicen que si tomamos en cuenta que la tierra en el diluvio estuvo bajo lluvia 40 días y 40 noches, y después el agua permaneció en la tierra 150 días, entonces estamos hablando de 190 días bajo agua. En 190 días bajo agua, los arqueólogos dicen, los cerros se desgajan, la superficie se humedece, los ríos no toman el mismo cauce, la orografía cambia. Entonces ellos proponen la teoría de que una vez que las aguas bajaron al nivel que les correspondía, los cauces de los ríos no eran los mismos, ni los ríos tampoco. Por lo tanto, el cauce original del Tigris, del Éufrates, del Pisón y del Gihón no podrían ser los mismos que en el cauce original, y por lo tanto, la ubicación ahora sí quedaría perdida para siempre. Esto entonces se vuelve muy interesante porque tiene lógica, tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué pasaría con los ríos Tigris y Éufrates que tenemos los nombres hasta ahora? Y los arqueólogos proponen como versión que pudo ser que los hijos de Noé, una vez que las aguas se retiran y las tierras quedan descubiertas, se encuentran unos ríos en esa zona y nombran Tigris
y Éufrates a esos ríos. Bien pudo ser que fueran los originales, bien pudo ser que no. Así como ahora nosotros, por ejemplo, tenemos una Guadalajara en Jalisco, que es en honor a la otra Guadalajara original de España, o que tenemos una Mérida en Yucatán y una Mérida en España, bien pudo haber sido una situación más o menos similar. Y entonces está esa versión también, pero pues concluimos que finalmente el huerto del Edén no tiene una sola pista arqueológica, una sola muestra arqueológica, una sola muestra histórica concreta, real, fechada de su existencia. Simple y sencillamente, pues se tiene un área como probable entre lo que ahora sería Irak, entre lo que ahora sería Irán, Turquía, todo ese espacio en donde pues seguramente habría estado. Sí, con base en la misma información que la Biblia narra, ¿verdad? O proyecta, pueden más o menos ubicarlo geográficamente, pero el lugar específico. Y pues hablando como en la perspectiva de la fe que tú decías hace un momento, pues vamos a entender que obviamente no lo van a encontrar. De hecho, profe, no sé si usted ha escuchado, yo por ahí he escuchado algunos comentarios, en algunas investigaciones inclusive, ¿no? Que en los vuelos aéreos, en el espacio muy cercano a donde usted está mencionando de los ríos, entre las nubes se dejan ver como un tipo paraíso enorme. Son cuentos, ¿verdad? Y algunas leyendas por allí, que pues en el tema de la fe podría ser... No, y puede ser que algún viajero por ahí vea algún lugar verde muy bonito y seguramente estará buscando a ver si es el afortunado que encuentra el paraíso, ¿no? Así es, ¿no? Pero está como el arca, que todo el mundo anda buscando ahorita el arca. Ya llegaremos a ese punto. Bien, pues el siguiente punto es la tierra de Nod, que es la siguiente región que en el Génesis se nombra por su nombre propio. Aparte de, ya dijimos, del huerto del Edén, es la primera ciudad, porque las otras, Avila, Cus y Asiria, eran regiones. Esta también es una región, pero ya tiene como un nombre más propio, la región de Nod. Hay una controversia sobre que si Nod se refería a un personaje o algunos traducen Nod como perdido, errante o vagabundo en el vocablo hebreo. ¿Por qué? Porque en Génesis 4:12 dice: Caín habitó en la tierra de Nod al norte del Edén. Y le dijo Dios: errante y extranjero serás en esa tierra. O sea, muchos dicen que la tierra de Nod era la tierra de los errantes, la tierra de los nómadas, la tierra de los desterrados. Y entonces allí fue enviado Caín con su familia para poblar esa tierra. Y entonces al llegar allí, Caín pues anduvo vagabundo, errante, nómada, y fue donde creó ciudades. Levantó ciudades, y al ser ciudades, pues obviamente quiere decir que el tiempo pasó y se multiplicó la gente. Claro. Y una de las ciudades, la primera ciudad que él creó, le puso el nombre de su hijo. La ciudad se llamó Enoc. Entonces, bueno, resulta interesante pues saber que Caín no quedó en el área cercana al huerto, ni mucho menos, sino que fue apartado a un área especial para la condición en que él se encontraba espiritualmente delante de Dios, ¿no? Que Dios lo había desechado, y entonces por allá va a pasar. Y de allí entonces también vamos a encontrar la cadena de descendencia que vamos a ver después cuando avancemos, porque pues obviamente toda la raza humana que ahora existimos, pues somos resultado de esos orígenes. Sí, o sea, no puede ser de otra manera en la fe que tenemos. No puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, ¿Hay texto bíblico sobre esto que nos está diciendo usted? De la tierra de Nod, sí. Es Génesis 4:12. Génesis 4:12. Y Génesis 4:17, para quienes nos quieran ir siguiendo con las citas bíblicas. Continuamos en la época postdiluviana. Vamos a hacer un breve corte, profe. Ok, me parece bien. Pues esperemos que esta información y lo que estamos ahorita tratando sea de gran interés para ustedes. Evidentemente, aquí el experto es el profesor. Yo soy el alumno, como ustedes estamos escuchando aquí la información del profe David Venegas.
Esperemos que de verdad sea interesante. Estamos en el programa a través de la página de Facebook. Pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes o aportaciones, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo a través de este programa es difundir la información sobre los temas que vamos a tratar, pero nuestro interés en esta actividad y en cualquier otra es que haya un análisis personal de manera ya más exhaustiva, para que ustedes se vayan a los libros, se vayan a las fuentes de información, investiguen, hagan su propio análisis, no se queden con lo que aquí nosotros planteamos, sino que esto simplemente saque en ustedes esa duda, ¿verdad? Y permita que fomentemos el hábito lector y el hábito de investigación. Entonces, están viendo aquí la información, es información muy breve. Vamos a un breve corte comercial, vamos a poner ahí una pequeña cápsula informativa sobre la biblioteca, qué tiene la biblioteca, con qué cuenta la biblioteca, y es un servicio público para todos ustedes. Quédense con nosotros y recuerden, si tienen alguna duda o comentario, a través del Facebook pueden hacerlo. Concebida y fundada por el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, con su mira al desarrollo cultural, intelectual y profesional de la Iglesia, la luz del mundo. La biblioteca abrió sus puertas el 12 de agosto de 1988, con un donativo inicial de su fundador, el cual constaba de 250 ejemplares de su biblioteca particular. Volúmenes de religión de gran valor por su contenido, rareza, escasez y antigüedad. Bien, el objetivo principal es brindar a los usuarios, principalmente a los de la comunidad, aunque estamos abiertos, ¿verdad?, a que nos visiten ajenos a la comunidad religiosa, es brindar a estos usuarios el servicio de los préstamos de libros internos o externos. El acervo bibliográfico que tenemos aquí es muy amplio, el 80% es materia de religión, son diversas religiones, y también el otro 20% es materia o cultura general, pero procuramos tener de todo un poquito. Bien, el diseño que ustedes pueden contemplar ahora no era el original o con que se inició el proyecto. Esto es remodelación, se hace en el 2014 en conmemoración al aniversario apostólico, que son los 50 años del apóstol Samuel Joaquín Flores. Se hace esta reestructuración, este rediseño, y es el diseño actual que ustedes pueden ver. Entonces se hace en conmemoración y se reinaugura, digámoslo así, el 12 de agosto de ese mismo año. Bien, la cúpula que está aquí al interior de la biblioteca es una réplica de la obra de Rembrandt. Se titula Conversación del apóstol Pablo con el apóstol Pedro, y la hizo uno de nuestros hermanos, un talento que tenemos aquí en la iglesia, el hermano Jacob Flores. También la biblioteca cuenta con lo que es la cámara de conservación. En la cámara de conservación se encuentran los libros o el material bibliográfico que necesita estar a ciertas condiciones, es decir, de humedad, de iluminación, para la conservación del papel. Son documentos y libros que datan del siglo XVII, siglo XVIII, libros muy antiguos que no se encuentran fácilmente aún en el mercado, y también se encuentran las donaciones que en su momento hiciera el apóstol Samuel Joaquín Flores y ahora el apóstol Nazón Joaquín García. Ahora la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores continúa en servicio gracias a los deseos y a la proyección del apóstol de Jesucristo. Él sigue trabajando, sigue impulsando para que el acervo bibliográfico crezca, y pues tal es el caso que estamos en proceso de traslado al centro recreativo, esto para que la biblioteca sea más amplia y la diversidad cultural y los servicios que pueda brindar la biblioteca pues sean más amplios. Bien, otro de los servicios que brinda la Biblioteca Apostólica a sus usuarios es el servicio de internet. Hay computadoras que están a disposición de los usuarios para que puedan hacer consultas en línea o puedan trabajar cualquier material. Como habíamos mencionado, son préstamos internos y externos del material que tenemos aquí,
y pues los horarios están de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Bien, pues ya estamos de regreso en este subprograma Contraportada, un espacio de investigación en donde la ciencia, la religión y la razón son nuestro principal elemento de conversación. Hemos hablado un poquito acerca de lo que es el tema de la geografía bíblica, hablado del huerto del Edén, hablado de algunos lugares, los puntos cardinales de la tierra que son importantes conocerlos, ¿verdad? Y saber la adecuada utilización de estos para entonces lograr entender cuando hablamos de algún espacio bíblico. Antes de continuar con este programa, queremos agradecerles sobre todo que se encuentren con nosotros, que nos hayan mandado sus saludos, los cuales voy a leer a continuación, y también comentarles, antes de que se me olvide, cuando nos íbamos a corte les mencionaba que es un programa en donde vamos a estar de manera lo más resumida posible, dándoles la información, pero una información que sea de utilidad y de interés. Pero estos programas van a tener una secuencia, van a tener una continuidad. A partir de el día del mes de mayo, esperemos ya contar con la primera edición de nuestra revista Contraportada. Es decir, el profesor nos va a hacer llegar la información de su investigación por escrito, la cual se va a publicar en esta revista. Hemos de invitar a otros expertos en temas. A lo mejor no podremos abordar todos los temas en los programas, pero sí que quede la información asentada y publicada a través de una revista de investigación y con un punto de vista más académico, y evidentemente pues esta revista va a poder estar al alcance de ustedes. Aquí en Biblioteca la tendremos para su disposición. Algunos de los saludos, los cuales agradecemos muchísimo. Alma Muñoz nos manda saludos desde Tamaulipas. Dios les pague, valiosa información que nos comparten. Dina Moreno, excelente programa, un saludo desde la Ciudad de México. Carlos Alor, un abrazo muy fuerte a mi amigo y hermano Josué Coronado desde New York. Un abrazo para usted también, hermano Carlos. Y también un abrazo al profe, dice Carlos Alor. Saludos, hermano Carlos. Una persona de nombre Vázquez Caro nos envía un saludo desde Rosenberg, Texas. Dice otra persona, muy interesante su programa, Lali Rodríguez. Jael Zamora, saludos desde Torreón, Coahuila. Roberto Morín, precioso el profesor, saludos desde Kansas City. ¿Algún libro que nos recomiende? Ya lo hablaremos al final sobre el tema de bibliografía. Precioso el tema, ¿no? Profe, y el tema también, ¿no? digo. Que le enfoque bien. Ok, muy bien. Revista Chepe está viendo y nos manda algunos saludos. Bueno, aquí estamos en espera de sus saludos y también de sus comentarios y dudas, ¿verdad? Un saludo a nuestros hermanos de Nueva York que nos están viendo, muy queridos, entrañables, a Carlos, al hermano César, a todos los que nos están viendo. Y el equipo de Laura, allá tienen un programa, ¿no? viendo. También sobre información. Dios bendiga. A todos los que nos ven, saludos y Dios les pague por acompañarnos. Continuamos, profesor. Eva Yáñez, también nos está mirando Eva Yáñez, que al principio se reportó. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, Eva, un saludo también. Bien, bueno, fíjate que el hecho de que ocurre el diluvio marca también una nueva etapa en la cuestión geográfica, porque ahora sí, los lugares que se nombran y se ubican son ya los lugares reales que permanecen muchos hasta la actualidad y de los cuales se encuentran todavía vestigios o registros. Hay que resaltar que, por ejemplo, en Irak existía o existe, porque después de la guerra esta que hubo entre Estados Unidos e Irak, algunos de los misiles impactaron en la biblioteca y se perdieron muchas tablillas de barro, de escritura cuneiforme y todo esto que había, que relataban muchas de estas cosas, pero muchas se salvaron y todavía hay registros de esto. Entonces, ya a partir de la época postdiluviana, el registro ya se vuelve más firme, ¿no? Aquí hay que resaltar que el arca, dada en las medidas y en las dimensiones, en las órdenes de Dios directamente a Noé y a su familia, a sus 3 hijos y a todas las mujeres que iban con ellos y los animales, navega, dijimos, 190 días, y cuando llegan estos 190 días, Dios decide que las aguas empiecen a retirarse, y pues el relato nos dice que envían
una paloma y luego un cuervo y regresan con unas hojitas y quiere decir que ya hay tierra firme y el arca encalla, se detiene. Al encallar, la parte donde se detiene son los montes de Ararat, no el monte Ararat, que ahí es donde está la confusión. ¿Por qué los montes de Ararat? Porque son una cordillera, son una secuencia de montañas. Y los principales montes de Ararat son 2 volcanes, uno más bajito que el otro. Entonces, en estos 2, uno, el más alto, casi permanentemente tiene la cumbre nevada, y el más pequeño en ocasiones presenta nieve. Entonces, en esta región es donde muchos arqueólogos están en la búsqueda del sitio. ¿Dónde está Ararat? Bueno, se encuentra en el actual país de Turquía. Entonces, allí se han dado a la tarea de hacer recorridos a pie, sobrevuelos, avionetas, hasta con drones, fotografía espacial, buscando cualquier leve movimiento, montículo, protuberancia, etcétera, en el relieve que sugiera la forma de un barco. Entonces, ya hubo algunos que pues encontraron un pedazo de madera supuestamente, que otros encontraron unas costillas del barco, que otros ya encontraron una forma que sale de la montaña, pero nada confirmado hasta lo actual, ¿no? Estas montañas tienen de distancia entre sí aproximadamente 11 kilómetros, la más alta tiene 5.165 metros sobre el nivel del mar y la otra tiene 3.914, o sea, son montañas bastante altas. Hay algo interesante, a los montes de Ararat los turcos lo llaman Agri Dahi, que es el monte del arca, y los persas le llaman Kujinu, que es la montaña de Noé. Entonces, ambos nombres de las culturas locales están dados en referencia al hecho de que el arca allí se detuvo, encalló, y allí fue donde bajó Noé con su familia, y de allí la raza humana vuelve a florecer, ¿no? Bueno, después de la descripción del diluvio, Moisés entra en un relato bastante detallado de la población de las tierras nuevas. Porque entonces nos quedamos, bueno, ¿y qué pasó? O sea, sí salen Sem, Cam, Jafet, ¿y pero no cómo? fueron solo ellos. No, traían su familia, y ¿qué ocurre, no? Cuando Noé hace el relato, bueno, esto sugiere que esta población no fue inmediata. Obviamente, cuando el arca encalla, pues tuvieron que haber pasado muchos años en los que hicieron algunas viviendas, se ubicaron en algunas aldeas, nacieron más hijos, nuevas generaciones, y en ese espacio, en ese tiempo, pues ocurre este reparto. A este reparto, los arqueólogos le han puesto el nombre de la lista de las naciones, porque se cree que de aquí es de donde quedan las bases humanas, la población, la incipiente población de los actuales países que conforman el mundo. En Génesis 10, el versículo 1 y el versículo 5, por los que nos están siguiendo y están anotando las citas bíblicas, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, decíamos hace un momento, Sem, Cam y Jafet, que de ahí vienen los semitas, los camitas y los jafetitas, a quienes nacieron hijos después del diluvio, que era lo que yo te decía. O sea, está hablando de hijos después de hijos, y en la época antigua decir hijos era decir nietos, bisnietos, y todos eran toda la descendencia del patriarca, ¿no? Bueno, de estos se poblaron las costas. Hay que hacer un detalle también importante. En ese tiempo le llamaban el mundo a la parte norte de África, a la parte de Europa por la parte mediterránea, a la parte de Asia, Turquía, Irak, Arabia, tal vez hasta la India, un poco Rusia, y era el mundo conocido. Ese era el gran mundo. ¿Por qué? Era el gran mundo, porque nadie se había aventurado más allá a descubrir, ni tenían la tecnología para hacerlo. Era el mundo. Que si estaban en lo correcto, como ahora lo entendemos, no tiene nada que ver, porque para ellos eso era como lo veían, era como lo concebían y era como lo entendían. Y era lo que tenían en la mano. Claro. Entonces, se van a las costas. ¿Cuáles costas? Pues obviamente esto que estamos mencionando. Cada cual
según su lengua. Ahorita lo vamos a contrastar con el texto donde habla de la Torre de Babel. Cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Quiere decir que entonces, a partir del acontecimiento de la Torre de Babel, esta dispersión de lenguas también hace una dispersión de naciones, hace un surgimiento de pueblos. Y el tener una lengua distinta, sin duda también, al estar en una región natural distinta, provocó también ideas distintas, cultura distinta, perspectivas de vida muy distintas. Y esto combinado con el libre albedrío que tiene cada persona, pues entonces dio naciones distintas. Bueno, a estas costas, bueno, podríamos entender ahora los países como España, Italia, Grecia, Turquía, Egipto, Etiopía, que son los que en la narración bíblica sí están, pero podrían ser también otros que están en esa área con los hijos de Noé, como Francia, Inglaterra, Gales, Noruega, Alemania, Rusia, Finlandia, Arabia y la India. Polonia, Holanda, todos esos países. ¿Por qué? Porque bueno, en el relato del capítulo 10 se menciona la fundación de regiones y entre ellas también menciona las primeras ciudades, áreas o regiones que después en la Biblia van a tener una relevancia importante y de las cuales, si tenemos un programa más adelante, vamos a hablar. Tarsis, por ejemplo. De repente escuchamos el salmo que dice: quiebras, con viento solano, quiebras las naves de Tarsis. ¿Qué implica todo eso? Hay mucho atrás, está muy interesante. Canaán, Cus, que ya decíamos que eran los cusitas, Babel, Acad, que era de la región de los acadios, los asirios, Nínive, que sin duda es una relevancia muy importante, en la región babilónica, Sidón, que era un puerto, Gaza y obviamente Sodoma y Gomorra. Son algunos de los lugares que en ese capítulo 10 están mencionados. Y todavía no se abre el abanico tan grande y ya empezamos a tener puntos que se vuelven de una gran relevancia en la historia, no tan solo en la geografía bíblica, sino aún en la historia bíblica y en la historia del mismo pueblo de Israel. Los descendientes de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, son corroborados por una gran variedad de gentilicios. Los gentilicios son el nombre con el que se le conoce a la persona por su origen. Okay. Nosotros, por ejemplo, somos... Hermanos. No, ¿cómo hermanos? El gentilicio de aquí de Jalisco tapatíos, somos jaliscienses. Tapatíos. Los de Guadalajara somos tapatíos. Aclaro, no somos jalisquillos. Los que dicen que somos jalisquillos. No, somos tapatíos. Entonces... a los de Aguascalientes pues les dicen hidrocálidos, a los de Monterrey regiomontanos, etc. Según el nombre de la región de donde ellos están, de allí se da este gentilicio. Pero también hay algo que se llama toponímico. El toponímico es el nombre propio de un lugar. Entonces, ¿de aquí qué surge? Fíjate qué interesante. Surgen de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgen los nombres de semita. O sea, dan lugar, dan origen a la referencia de toda una región y de todo un grupo de personas por razón de su nombre. O sea, no le pusieron nombres nuevos a las regiones, sino eran conocidas por razones del nombre propio de ellos. La región de los semitas, la región de los camitas, la región de los cafetitas. Pero luego vamos a Elam, los elamitas, Asur, los asirios, Aram, los arameos, Cus, los cusitas, Canaán, los cananeos. Y así nos podemos ir, los jebuseos, el amorreo, el eteo. Entonces empezamos a encontrar todo esto en ese texto y si nos ponemos a ver, de hecho hay una parte en Génesis 10 donde ya abandona los nombres propios y empieza a hablar de los gentilicios en una fracción como de dos versículos. Entonces no sé si tenemos espacio todavía. Sí. Bueno. Actualmente hay una propuesta en cuanto a la arqueología que me parece aventurada, me parece interesante, no me atrevería a tomar partido porque, bueno, volvemos a lo que dijo el arqueólogo, creo lo que dice la Biblia y creo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta ahí. Actualmente la población está dividida en 3 líneas raciales. Los caucásicos, los blancos, los negroides y mongoloides, y también
los que son de origen semitas, que entrarían en esta parte. Entonces hablamos de 3, caucásicos, negroides y mongoloides. Vamos a repartirlos. Caucásicos son los blancos. Finlandia, Alemania, Noruega, toda esta región, que son de piel predominantemente más blanca, ojos de color, pelo rubio, predominantemente. Los negroides pues son los que están en la región de África, piel oscura, el pelo rizado pegado al cráneo, estatura un poquito alta en algunas ocasiones, complexión muy fuerte, bueno, ya sabemos las características de esa raza. Pero también estarían de este lado los mongoloides, que serían la parte de la India, Mongolia, Pakistán, China, etc. Bueno, hacen referencia a que estas 3 líneas raciales vienen exactamente de los 3 hijos de Noé, lo cual sugeriría que cada hijo de Noé tenía características físicas, según esta teoría, pues bastante particulares y diferentes. Y que entonces, en estos grupos, pues los jafetitas serían los caucásicos, los camitas serían la raza negroide mongoloide, y los semitas serían los hebreos y los árabes. Así es como se dividiría. Bueno, en los actuales países se divide también aquí la región en cuanto a lo que va a ocurrir después. Y se dice, por ejemplo, aquí en el mapa que tengo, quiero darle un poquito de resalte. Dice, Sem son los elamitas en Irán, Asur en Mesopotamia, Arfaxad en Mesopotamia Sur. Los caldeos también son descendientes de Sem, y es de donde va a surgir Abraham y su descendencia, de la región de Caldea, de Ur. Y después en Lut, lo que piensan que sería la ciudad de Lidia, mencionada después en los primeros cristianos de la época primitiva. Los hijos de Cam aparecen Nimrod, ahorita vamos a ver qué importancia tiene Nimrod. Y después aparecen los filisteos, los jebuseos, los amorreos y los jerjeseos. Dato interesante. De los mismos hijos de Noé, de su misma descendencia, en épocas posteriores surgirían los enemigos del propio pueblo de Israel, de la propia familia, por decirlo de esa manera. Sí, de la misma descendencia. De la misma descendencia, no muy larga, sino a corto plazo. Cada uno tomaría distancia, pero también olvidarían tal vez sus raíces, olvidarían tal vez sus nexos, y se volvería una competencia por la tierra, una competencia por el poder. De esta manera vamos a encontrar que después los filisteos van a ser los acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Sí. Entonces, vamos dejando esta parte, cerrándola, para pasar ya al último tema, que es el tema de la Torre de Babel. Antes, quiero seguir con algunos saludos desde Perú. Jaciel Gómez nos manda saludos, dice Gómez Elizabeth, excelente dato, muy bien, saludos David. Amilcar Ramírez también nos envía saludos. saludo también. Jonathan Mendoza, saludos, profesor David Venegas, saludos desde la colonia Maestro Aarón Joaquín, Dios les bendiga. Un saludo a la colonia Maestro Aarón Joaquín. Un saludo, aquí la tenemos escuchando. Sí, aquí está cerquita. Continuamos cerramos esta parte y ya entramos con el último tema, que es la Torre de Babel, profesor. Bien, bueno, pues cerramos esta parte nada más reseñando o resaltando que la línea de las naciones o esta lista de naciones, pues efectivamente no está tan descabellado tampoco la propuesta. No podemos afirmarlo del todo, pero tiene mucha lógica al entender que, bueno, pues si Noé, sus 3 hijos, las esposas que venían con ellos, era toda la raza humana que Dios guardó, pues entonces sin duda de allí se reparten todas las naciones posteriores, ¿no? Nada más, no hay un documento histórico que lo avale, que lo confirme. Eso es todo lo que faltaría. Bueno, el tema de las descendencias también es totalmente amplio, ¿no? De ahí ya se genera una serie de riñas, ¿no? De problemáticas, de contradicciones. Inclusive, pues ya el tema geográfico también se puede leer a través de
Que incluso, bueno, la Torre de Babel es principal precisamente por esta consecuencia. Entramos con el tema de la Torre de Babel, un tema interesante y también muy controvertido, en donde juega un papel importante Nimrod, ¿verdad? Que usted mencionaba, como la confusión de las lenguas y también algo que alguna ocasión leí sobre lo que fue la práctica del paganismo. La práctica del paganismo que también se lleva una vez que son distorsionadas esas lenguas, y por ello es que se practica cierto tipo de actos idolátricos que de ahí se toman, y una vez que cada lengua se empieza a esparcir, pues se lleva una serie de actividades idolátricas que ya se realizaban. Bien. Entonces, bueno, pasamos aquí, me gustaría nada más checar en la Biblia, estoy ubicándome aquí en el capítulo 10, porque precisamente en el capítulo 10, versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El 9 nos hace una característica muy importante y dice que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Muchos arqueólogos o estudiosos de la Biblia interpretan dos versiones aquí. Una que sería cazador, efectivamente, de especies animales, pero otros dicen que el decir vigoroso cazador y hacer este calificativo tan particular de Nimrod es porque no se dedicaba a cazar animales, sino humanos. Y que era un personaje bastante sanguinario, bastante cruel, y que en base a esa crueldad, con base a esa crueldad y que tomando esa característica fue que logró ser el primero poderoso de la tierra. A través del temor que infundía del temor entre la población. Terror que infundía. Porque yo, la otra parte que había leído es que la aparente protección que le infundía al pueblo a través de la caza permitía que tuviera una serie de congregados que le seguían por esa protección, ¿no? Y después lo empiezan a... Que igual ambas versiones en un momento dado pueden encontrarse. Sí, claro. Bien pueden encontrarse, tanto una como la otra. Puedo haber perdido el sentido, puedo haber perdido la cordura, y entonces después de ser cazador de animales, dedicarse a ser cazador de personas, ¿no? O sea, bueno, tanto así que tuvo gran éxito. Dentro de ese éxito, él se lanza a fundar Asiria, Nínive, Rehobot, Cala, pero sobre todo funda una ciudad muy importante, que es la capital de su reino, Babel. Estando en Babel, entonces pasa algo similar que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y se encontraron solos y dijeron, pues haznos un becerro porque Moisés, quién sabe qué le pasó, ya no va a volver. Entonces acá en Babel dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ¿cómo hacemos? No tenemos Dios, no tenemos nada, ¿qué tal? Y entonces nos ponemos a crear una torre que hable de nuestro poder, que hable de nuestra capacidad y que llegue hasta el cielo. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 11, en el versículo 9. Y dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron, desde el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjate lo que estaban pensando. Estaban pensando en una unificación. Estaban pensando en tener una sola lengua. Estaban pensando en tener una identidad para volverse poderosos, para volverse invencibles. Empezaron a coser ladrillo, empezaron a manejar el asfalto, o sea, empezaron a ver que podían, que tenían capacidad. Pero entonces son vistos por Jehová. Y entonces Jehová desciende y dice, he aquí el pueblo es uno, unificados completamente. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues confunde su lengua para que ninguno, fíjate lo interesante, ninguno entendiera a su compañero. ¿Cuántas lenguas repartió allí Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchísimas. Y de allí se reparten al mundo. Y fíjese que de ahí hay un tema también que posteriormente vamos a tomar sobre el asunto del paganismo, insisto yo en esta parte, porque pues obviamente después ya muere Nimrod, ¿verdad? Pero ahí está el dato de Semiramis y Tamus, el hijo legítimo de Nimrod, que en realidad pues
Este nace después de la muerte de Nimrod, y Tamuz es proclamado como casi un dios, ¿no? Nacido, decía Semiramis que pues había sido engendrado por obras circunstancias fuera de la naturaleza. Entonces empieza ella a proclamar a su esposo, a Nimrod, como un dios, ¿no? Y entonces se empieza a engendrar la idea de la adoración a la mujer, al niño, en este caso a Tamuz, ¿no? Y cuando se hace esta dispersión de las lenguas y se empiezan a dividir los pueblos, se llevan esa ideología pagana. Por eso es que encontramos la adoración a una mujer, a un niño, en diferentes culturas a nivel mundial, ¿no? Y es un tema que después vamos a tratar de suma importancia. Vamos cerrando, profesor, vamos concluyendo ya con esta parte. Un punto para cerrar el tema de Babel es que en el capítulo 10, versículo 10, dice que el comienzo del reino Babel fue en la tierra de Sinar. Y la tierra de Sinar posteriormente sería la ciudad de Babilonia en la región de Mesopotamia. O sea que entonces Babel estaría ubicado en lo que ahora es el país de Irak, en esta región, entre el actual río Tigris y Éufrates. Pues, ¿qué les ha parecido? Yo creo que ha sido sumamente interesante esta información. Evidentemente el tiempo no nos da. Tenemos aquí algunos saludos. Desde Mascota, Jalisco, nos envía saludos Toby Méndez. Saludos desde la colonia Maestro San Joaquín, ya lo había leído. Muy interesante tema, Lili Sandoval Zamora. Simri, el hermano Simri desde Argentina, estamos escuchando, excelentes datos, felicidades. Nos envían saludos también desde Iowa. Eva Ñáñez dice, definitivamente este programa va directo al próximo estudio para los peques de San Felipe. Excelente. Datos claros y concisos. Un saludo desde el Estado de México, saludos desde la iglesia de Coyula y interesante. Saludos desde la colonia Loma Bonita, Tonala. Vamos, esa es una parte nada más. Profesor, rápidamente por ahí teníamos algunos datos que usted nos había compartido para en próximos programas también poder tocar. Importante, ustedes quieren saber sobre algún tema de religión en específico, háganoslo llegar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo que es bibliotecasjf@gmail.com y pues nuestra página de Facebook. Profesor, con estas recomendaciones también bibliográficas, por favor, que pueda darnos para la audiencia antes de concluir. Sin duda, pueden encontrar mucha información en libros de geografía bíblica, atlas bíblicos. Aquí en la Biblioteca Apostólica tenemos varios en donde pueden consultar este tipo de información. Bueno, ya en el internet pueden encontrar bastantes atlas también bíblicos que tienen mapas contrastantes entre el ayer y hoy. De lo que me preguntaba, se nos queda en el tintero lo que es la relación entre Babilonia, Mesopotamia, y quedarían pendientes también los temas de Abraham y Daniel, la región de Tarsis, la región de Ofir y el reino de Saba, para una próxima entrega. Bueno, pues esta información bibliográfica es interesante. Aquí en la Biblioteca Apostólica, ahorita les vamos a mostrar algunos libros. Contamos con muchísima bibliografía sobre temas de religión y sobre temas de arqueología bíblica. Aquí tenemos algunos libros. Por ejemplo, se llama Comentario Arqueológico de la Biblia, de Gonzalo Báez Camargo. Es un libro que también recomendamos. De aquí hay algunos datos interesantes. Atlas completo de la Biblia, Charles, también es muy recomendable, atlas. Déjenlo, volteo bien para que lo vean. Atlas completo de la Biblia. Encontramos muchísima información aquí en la biblioteca. Sagrada Biblia, tomo 1, la Bober Cantera. Tiene mucha información también sobre geografía bíblica y algunos mapas. Así que por información no vamos a parar. La Biblioteca Apostólica tiene muchísimo material. Esto es una breve reseña de lo que podemos encontrar, pero de ahí en fuera vamos a encontrar muchísimo más material. Además, pueden encontrar evidentemente información en internet o en otras bibliotecas. Y, por supuesto, en nuestra publicación de la revista de Contraportada, que esperemos salga nuestra primera edición en mayo, ahí van a encontrar un sinfín de bibliografía. Obviamente, como todo académico, el profesor nos va a poner ahí sus referencias bibliográficas, y eso es muy importante que ustedes también lo vean, ¿verdad? Bueno, este fue nuestro programa Contraportada. Es para nosotros un verdadero placer que nos acompañen a través de la pantalla y vayan con nosotros. De verdad, requerimos su información, requerimos sus recomendaciones, requerimos sus sugerencias para próximos programas.
Esta emisión del programa Contraportada estará transmitiéndose el último jueves de cada mes. Y ya tenemos programados los próximos 3 jueves que son de suma importancia y de gran interés. Yo me despido, ¿verdad? Para mí fue un verdadero placer. Mi nombre es Josué Coronado y estamos a las órdenes de ustedes aquí en Biblioteca Apostólica. Dios los bendiga.